Está escuchando La Dama de Negro y el Detective, un thriller romántico completo. El detective Gabriel Santos lleva cicatrices que van mucho más allá de las marcas físicas que cubren su cuerpo. Perdió a su compañera y gran amor en una operación que salió mal hace 3 años, y desde entonces vive aislado en una neblina de culpa y whisky barato. Cuando es asignado para proteger a Valentina Morales, la única testigo de un asesinato brutal que puede desmantelar una de las organizaciones criminales más peligrosas de Madrid, Gabriel piensa que será solo otra misión de rutina. Pero Valentina no es una testigo común. Misteriosa, inteligente y devastadoramente hermosa, vive como una reclusa en su apartamento de lujo, saliendo solo por las noches, siempre vestida de negro, como si estuviera eternamente de luto. Aislados juntos en una casa de seguridad en la Sierra de Guadarrama, Gabriel y Valentina comienzan a romper las barreras que construyeron alrededor de sus corazones heridos. Pero conforme la atracción entre ellos crece, Gabriel descubre que Valentina esconde secretos que pueden ser más peligrosos que todos los criminales que los persiguen, porque a veces proteger a alguien significa estar dispuesto a morir por ella, y a veces amar a alguien significa descubrir verdades que pueden destruir todo en lo que creías. La lluvia golpeaba contra las ventanas del apartamento en Salamanca como balas perdidas, creando una sinfonía melancólica que combinaba perfectamente con el estado de ánimo del detective Gabriel Santos. Estaba sentado en su sofá desgastado, una copa de whisky a la mitad sobre la mesa de centro, observando las gotas escurrir por el cristal como lágrimas que hacía mucho había dejado de derramar. A los 35 años, Gabriel parecía haber vivido varias vidas y perdido la mayoría de ellas. Las cicatrices que corrían por su brazo izquierdo, recuerdo permanente de la explosión que había quitado la vida a su compañera y prometida, Carmen, hace 3 años, le punzaban cada vez que llovía. O tal vez era solo su imaginación, una manifestación física de la culpa que cargaba como una segunda piel. Había prometido proteger a Carmen en aquella operación. Había prometido que volverían a casa juntos para planear la boda que nunca sucedería. El sonido del teléfono cortó a través de sus pensamientos sombríos como una navaja afilada. «Santos», contestó, su voz ronca por el whisky y el desuso. No hablaba con mucha gente estos días. «Gabriel, soy yo». La voz del comisario Ricardo Mendoza era tensa, cargada de una urgencia que hizo a Gabriel sentarse más erecto. «Te necesito aquí en comisaría. Ahora». «Ricardo, son las 2 de la madrugada. Es sobre el caso Morales. Tenemos un testigo». Gabriel conocía el caso Morales. Todo el mundo en la policía de Madrid lo conocía. Marcos Morales, empresario aparentemente respetable, había sido encontrado muerto en su despacho 3 semanas atrás, con 2 disparos en la cabeza. Ejecución profesional. Lo que hacía el caso interesante no era solo el hecho de que Morales estuviera involucrado con blanqueo de dinero para una de las mafias más peligrosas de la ciudad, sino que alguien había conseguido acercarse lo suficiente a él para ejecutarlo en su propio territorio. «¿Qué tipo de testigo?», preguntó Gabriel, ya sabiendo que no le gustaría la respuesta. «El tipo que puede llevarnos hasta Víctor Kozlov». Gabriel sintió que la sangre se le helaba. Víctor Kozlov era un fantasma, un nombre susurrado en rincones oscuros por criminales que tenían miedo de pronunciarlo en voz alta. Ruso nacionalizado español. Kozlov controlaba una red de tráfico de armas, drogas y personas que se extendía por toda Europa. Era el tipo de hombre que mataba familias enteras por pequeñas faltas de respeto, que hacía que las personas simplemente desaparecieran cuando se volvían inconvenientes. «Gabriel, ¿sigues ahí? Voy para allá», dijo Gabriel, ya levantándose y buscando su chaqueta. «¿Quién es el testigo?» «Valentina Morales, la viuda». 1 hora después, Gabriel estaba parado fuera de un ático en el barrio de Chamberí, observando la puerta de acero reforzado que lo separaba de una mujer que aparentemente había presenciado el asesinato de su propio marido. Ricardo le había dado lo básico durante el trayecto. Valentina Morales, 28 años, casada con Marcos durante 3 años, sin hijos, sin antecedentes penales. Se había escondido en el vestidor cuando llegaron los asesinos y había visto todo a través de una rendija en la puerta.
No has hablado con nadie desde que llegamos aquí, explicó Ricardo mientras esperaban en la sala de estar lujosa. Solo dijo que solo hablaría con el detective responsable de su protección. ¿Por qué necesita protección? Porque Víctor Kozlov ha descubierto que hay un testigo. Aún no sabe quién, pero nuestros informantes dicen que está moviendo cielo y tierra para encontrarla. Cuando la encuentre, Ricardo no necesitó terminar. Ambos sabían lo que pasaría. Fue entonces cuando ella apareció. Valentina Morales era una visión para la que Gabriel no estaba preparado. Alta, de cerca de 1,70 m, tenía cabello negro que caía en ondas suaves hasta los hombros y piel pálida como la porcelana. Pero eran sus ojos los que capturaban la atención. Verde esmeralda profundos que parecían guardar secretos antiguos y dolores sin cicatrizar. Llevaba un vestido negro simple pero elegante, y había algo en su postura, en la forma como se movía, que sugería que estaba acostumbrada a ser observada, pero no necesariamente a ser vista. «¿Detective Santos?» Su voz era baja, musical, con una leve ronquera que sugería lágrimas recién secas. «Soy Valentina». Gabriel se levantó, sintiéndose súbitamente incómodo bajo su mirada directa. «Señora Morales, lamento mucho su pérdida». Ella asintió, pero no había lágrimas en sus ojos. De hecho, había algo más perturbador. Había alivio. «Gracias, detective. Supongo que el comisario Mendoza ya le ha explicado la situación». «Lo básico. Necesito que me cuente exactamente lo que vio esa noche». Valentina se sentó con gracia en un sillón de cuero, cruzando las piernas de forma que el vestido revelara apenas un atisbo de piel pálida. Gabriel se obligó a mantener el contacto visual, pero había algo hipnótico en la forma como ella se movía, como si cada gesto fuera cuidadosamente coreografiado. «Eran casi medianoche», comenzó, su voz asumiendo un tono casi hipnótico. Marcos estaba en su despacho, como siempre se quedaba hasta tarde cuando tenía negocios que resolver. Yo había ido a buscar un libro que dejé allí y escuché voces que no reconocí. «¿Cuántos hombres?» «2. Hablaban con acento extranjero, ruso, creo. Uno de ellos llamó al otro Dmitri». Gabriel y Ricardo intercambiaron miradas. Dmitri Petrov era el brazo derecho de Kozlov, su ejecutor personal. «Continúe», dijo Gabriel. Me escondí en el vestidor y observé a través de una rendija en la puerta. Estaban interrogando a Marcos sobre algún dinero que faltaba. Marcos negaba saber de cualquier cosa, pero no le creyeron. ¿Y entonces? Entonces Dmitri dijo, a Víctor no le gusta cuando la gente le miente, y le disparó a Marcos 2 veces, en la cabeza. La forma casual como describió el asesinato de su propio marido hizo que Gabriel frunciera el ceño. La mayoría de las personas estarían en shock, traumatizadas, incapaces de hablar de eso con tanta claridad clínica. Pero Valentina relató los hechos como si estuviera describiendo una película que había visto. «Señora Morales», dijo Gabriel cuidadosamente, ¿puedo preguntarle cómo era su relación con su marido? Por primera vez, algo cambió en la expresión de Valentina. Por un breve momento, Gabriel vio ira pasar por sus ojos como una tormenta. «Marcos y yo teníamos un acuerdo», dijo finalmente. «Él necesitaba una esposa presentable para sus funciones sociales. Yo necesitaba seguridad económica. No era un matrimonio por amor, detective». La honestidad brutal de la respuesta sorprendió a Gabriel. La mayoría de las personas intentarían mantener las apariencias, fingir que había amor donde no existía. Pero Valentina parecía incapaz de mentir, o al menos no se molestaba en hacerlo. «Entiendo. Señora Morales, necesito ser directo con usted. Su vida está en peligro extremo. Víctor Kozlov ya sabe que existe un testigo, y es solo cuestión de tiempo hasta que descubra su identidad. Tendremos que trasladarla a una casa de seguridad». «¿Por cuánto tiempo?» «Hasta que consigamos arrestar a Kozlov y su organización. Semanas, posiblemente meses». Valentina asintió como si hubiera esperado eso. «¿Y usted será responsable de mi protección?» «Sí, yo y otros agentes trabajaremos por turnos». «No», Valentina lo interrumpió suavemente. «Solo usted». Gabriel parpadeó. «Señora, eso no es protocolo. La protección de testigos requiere...» «Detective Santos». Valentina se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los suyos con una intensidad que lo hizo sentirse expuesto. «Acabo de ver a mi marido ser asesinado a sangre fría
por hombres que no dudarían en matar a cualquier persona que estuviera en su camino. Si voy a confiar mi vida a alguien, tiene que ser alguien en quien pueda confiar completamente. Y por alguna razón, vaciló como si estuviera sorprendida por sus propias palabras. Confío en usted. Había algo en la forma como lo dijo, una vulnerabilidad que contrastaba con su compostura general, que tocó algo profundo en el pecho de Gabriel. No se había sentido necesario, no se había sentido capaz de proteger a alguien desde la muerte de Carmen. De acuerdo, dijo finalmente, pero si hacemos esto será a mi manera. Mis reglas. Valentina sonrió y fue la primera sonrisa genuina que Gabriel había visto de ella. Transformó completamente su rostro, revelando una belleza que era a la vez devastadora y melancólica. No esperaría nada menos, dijo. La casa de seguridad quedaba en la sierra de Guadarrama, una construcción aislada rodeada de bosque de pinos y accesible solo por una carretera de tierra serpenteante. Era el tipo de lugar donde se podía desaparecer completamente del mundo, lo que era exactamente lo que Gabriel y Valentina necesitaban hacer. La casa en sí era modesta pero cómoda. 2 habitaciones, una sala de estar con chimenea, cocina funcional y una terraza que ofrecía una vista impresionante de las montañas. Había sistemas de seguridad discretos pero eficaces, instalados en todos los puntos de entrada, y Gabriel había revisado cada centímetro de la propiedad antes de considerar el lugar seguro. No es exactamente el Palace, dijo Gabriel cuando llegaron, cargando las pocas maletas que Valentina había traído. Pero es seguro. Está perfecto, respondió Valentina, y parecía sincera. Caminó hasta la terraza y respiró profundo, como si estuviera probando la libertad por primera vez en años. Es hermoso aquí, tranquilo. Gabriel la observó, notando cómo la luz del atardecer creaba reflejos dorados en su cabello oscuro, cómo la brisa de la montaña hacía ondear suavemente su vestido negro alrededor de sus piernas. Había algo casi etéreo en ella, como si no perteneciera completamente al mundo real. Señora Morales, comenzó. Valentina, lo corrigió. Si vamos a pasar semanas juntos, creo que podemos prescindir de las formalidades. Valentina, necesito establecer algunas reglas básicas. Primera, no sale de la casa sola jamás. Segunda, no hace contacto con nadie del mundo exterior sin mi permiso. Tercera, si le digo que se esconde sin hacer preguntas. Valentina se dio vuelta para mirarlo, apoyándose en la barandilla de la terraza. ¿Y la cuarta regla? Gabriel parpadeó. No hay una cuarta regla. Debería haberla, dijo Valentina, sus ojos brillando con algo que podría haber sido diversión. La cuarta regla debería ser, no te enamores de la testigo que estás protegiendo. La observación golpeó a Gabriel como un puñetazo en el estómago. Eso no es... Yo no... Gabriel, dijo suavemente, usando su nombre por primera vez. ¿Puedo llamarte Gabriel? No tienes que preocuparte. No soy el tipo de mujer de la que los hombres se enamoran. Soy el tipo de mujer que desean, pero que los asusta cuando la conocen de verdad. Había una tristeza profunda en esas palabras que hizo que Gabriel quisiera preguntar qué quería decir. Querer entender qué dolores estaban escondidos detrás de esa fachada de compostura. Pero no era su función entender a Valentina Morales. Su función era mantenerla viva. Voy a preparar la cena, dijo, alejándose antes de que pudiera perderse más en sus ojos. La primera semana en la casa de seguridad estableció una rutina extraña pero cómoda. Gabriel se despertaba temprano, revisaba el perímetro, hacía contacto con Ricardo para actualizaciones sobre la investigación y después preparaba el desayuno. Valentina era una presencia silenciosa pero constante. Leía vorazmente, libros que había traído de casa, la mayoría en español, francés e inglés, temas que variaban de filosofía a poesía a novelas policíacas. Irónico, observó Gabriel una mañana, viéndola leer un Agatha Christie, una testigo de asesinato leyendo sobre asesinatos. Valentina levantó los ojos del libro, una pequeña sonrisa jugueteando en sus labios. Te sorprenderías de cuántas verdades sobre la naturaleza humana se pueden encontrar en ficción policial. ¿Cómo qué? Como el hecho de que las personas raramente son quienes aparentan ser, como el hecho de que todos tienen secretos que matarían por proteger,
como el hecho de que a veces la persona en quien más confías es la que más tiene que esconder. Había algo en la forma como lo dijo que hizo que Gabriel se sintiera incómodo, como si estuviera hablando de algo más específico que literatura. ¿Y tú, Gabriel?, continuó Valentina, cerrando el libro y dándole toda su atención. ¿Qué secretos estás escondiendo? No tengo secretos, mintió Gabriel. Todos tienen secretos, replicó Valentina. Por ejemplo, puedo ver por las cicatrices en tu brazo que estuviste en una explosión. Puedo ver por la forma como evitas hablar de tu pasado que perdiste a alguien importante. Y puedo ver por la forma como me miras, como si tuvieras miedo de acercarte demasiado, que esa persona que perdiste era una mujer. La precisión de la observación de Valentina dejó a Gabriel sin palabras. ¿Cómo había conseguido leer tanto sobre él en solo una semana? No es asunto tuyo, dijo finalmente, más brusco de lo que pretendía. No lo es, concordó Valentina gentilmente. Así como mis secretos no son asunto tuyo. Pero Gabriel, a veces compartir el peso de un secreto puede hacerlo más soportable. Gabriel la miró. Realmente la miró, por primera vez desde que habían llegado a la casa de seguridad. Había algo en sus ojos, una comprensión profunda del dolor que solo podía venir de experiencia personal. Valentina Morales no era solo una viuda rica traumatizada por haber presenciado un crimen. Había capas en ella, profundidades que él apenas estaba comenzando a vislumbrar. Se llamaba Carmen, se oyó diciendo. Era mi compañera en la policía y mi prometida. ¿Qué pasó? Gabriel se levantó, caminando hasta la ventana de la sala. Afuera, el bosque se extendía en todas las direcciones, verdoso y aparentemente infinito. Estábamos investigando a un traficante que también estaba involucrado con fabricación de bombas caseras. Debería haber esperado refuerzos, debería haber seguido el protocolo, pero quería impresionarla, mostrar que podía cuidar de nosotros dos. Gabriel rió amargamente. Entramos al almacén y la bomba explotó. Yo sobreviví, ella no. Sintió la presencia de Valentina detrás de él antes de oírla acercarse. Y te culpas, dijo suavemente. Era responsable de protegerla. Gabriel. Valentina puso una mano suave en su hombro, y el toque envió una onda de calor a través de su cuerpo. No puedes proteger a las personas de sus propios destinos. A veces las cosas malas pasan, y no hay nada que podamos hacer para impedirlas. Gabriel se dio vuelta para mirarla y se sorprendió al ver lágrimas brillando en sus ojos. «Hablas como quien sabe», dijo. «Lo sé», susurró Valentina. Y entonces, antes de que Gabriel pudiera preguntar qué quería decir, se alejó. «Voy a preparar el almuerzo hoy. Has estado haciendo demasiado». La segunda semana trajo cambios sutiles pero significativos en su dinámica. Gabriel se encontró observando a Valentina cuando ella no estaba mirando. La forma graciosa como se movía por la casa, la expresión concentrada que asumía cuando leía, la risa baja y musical que escapaba cuando algo la divertía. Comenzó a buscar excusas para estar en la misma habitación que ella, para iniciar conversaciones, para oír su voz. Y Valentina parecía estar haciendo lo mismo con él. «Cocinas muy bien», comentó durante la cena una noche, probando el pescado a la plancha que Gabriel había preparado. «Tuve que aprender cuando comencé a vivir solo», respondió Gabriel. «No soporto la comida a domicilio». «Marcos siempre insistía en que tuviéramos empleados para todo», dijo Valentina, una sombra pasando por su rostro. «Cocineros, chóferes, empleadas domésticas. Decía que personas de nuestra posición no deberían preocuparse por tareas mundanas». «¿Y estabas de acuerdo con eso?» Valentina se quedó callada por un momento, girando el vino en la copa. «¿Quieres saber la verdad sobre mi matrimonio con Marcos?» Gabriel asintió, aunque parte de él temía lo que ella podría revelar. «Lo conocí cuando estaba pasando por un periodo difícil de mi vida. Mis padres habían muerto en un accidente de coche. Estaba sola, sin dinero, sin perspectivas. Marcos me ofreció seguridad, estabilidad, una vida cómoda. A cambio, yo sería la esposa perfecta, hermosa, silenciosa, conveniente. ¿Eso suena como prostitución con contrato matrimonial?» Valentina rió, pero fue un sonido sin humor, porque era exactamente eso. «Me vendí, Gabriel, por seguridad, por comodidad, por miedo de estar sola, y durante 3 años
Viví como una muñeca de porcelana en su casa. La honestidad cruda de la confesión hizo que algo se apretara en el pecho de Gabriel. Valentina, ¿quieres saber por qué no lloré cuando murió? Continuó, sus ojos encontrando los suyos. Porque por primera vez en 3 años me sentí libre, y eso me convirtió en una persona terrible. No lo hace, dijo Gabriel firmemente. Te hace humana. Se miraron a través de la mesa y Gabriel sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. La atracción que había estado creciendo silenciosamente durante 2 semanas finalmente se cristalizó en algo tangible, peligroso. Gabriel, dijo Valentina suavemente, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que besaste a alguien? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. ¿Por qué? Porque hace 3 años que estás viviendo como un fantasma, castigándote por algo que no fue tu culpa, y hace 3 años que yo estoy viviendo como una prisionera en una jaula dorada. Se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Tal vez sea hora de que ambos recordemos cómo es estar vivos. Gabriel sabía que debería alejarse, debería mantener la distancia profesional que las circunstancias exigían. Pero cuando Valentina se levantó y caminó alrededor de la mesa hacia él, cuando puso las manos suavemente en su rostro, cuando se inclinó y presionó sus labios contra los suyos, toda razón se evaporó. El beso fue suave al principio, tentativo, como 2 personas redescubriendo un lenguaje que habían olvidado. Pero rápidamente se profundizó. Años de soledad y dolor siendo vertidos en un momento de conexión desesperada. Gabriel atrajo a Valentina hacia su regazo, sus manos enredándose en su cabello sedoso, su cuerpo respondiendo a ella de formas que había olvidado que fueran posibles. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Eso fue, comenzó Gabriel. Un error, completó Valentina, pero no se movió de su regazo. Un error maravilloso. Gabriel rió sintiéndose más ligero de lo que se había sentido en años. Definitivamente un error. La peor decisión que hemos tomado, concordó Valentina sonriendo. Totalmente poco ético, dijo Gabriel, inclinándose para besarla otra vez. Completamente inapropiado, murmuró Valentina contra sus labios. Se besaron otra vez, más profundamente esta vez, y Gabriel supo que había cruzado una línea de la cual no habría vuelta atrás. Se estaba enamorando de Valentina Morales, y eso podría destruir todo. La tercera semana trajo una intimidad creciente que era a la vez reconfortante y aterradora. Gabriel y Valentina no hablaron explícitamente sobre lo que estaba pasando entre ellos, pero los pequeños gestos hablaban por sí solos. La forma como ella tocaba su mano cuando pasaba junto a él en la cocina, como él encontraba excusas para abrazarla, como se sentaban más cerca en el sofá durante las noches cuando veían películas clásicas. Fue durante una de esas noches que Gabriel notó algo extraño. Valentina, dijo, pausando la película que estaban viendo. ¿Puedo preguntarte por qué siempre vistes de negro? Ella miró hacia abajo como si hubiera olvidado lo que llevaba puesto. Costumbre, supongo. Incluso antes de la muerte de Marcos, Valentina se quedó callada por un largo momento. Gabriel, hay cosas sobre mí que no sabes. ¿Cómo qué? Como el hecho de que Valentina Morales no es mi nombre verdadero. Gabriel sintió como si hubiera recibido un golpe. ¿Qué? Valentina se levantó caminando hasta la ventana. Mi nombre verdadero es Elena Volkova. Soy rusa. La sangre de Gabriel se heló. Rusa, como Víctor Kozlov. Sí, dijo Valentina. Elena, suavemente. Víctor Kozlov es mi hermano. Gabriel se levantó tan rápidamente que volcó la copa de vino, el líquido rojo esparciéndose por la alfombra como sangre. Tu hermano. Gabriel, déjame explicarte. ¿Explicar? Gabriel sintió la ira y la traición ardiendo en su pecho. ¿Explicar cómo me has mentido desde el primer momento? ¿Cómo fingiste ser una testigo inocente cuando en realidad eres parte de la organización que estamos tratando de derribar? No soy parte de nada, dijo Elena desesperadamente. Gabriel, por favor, escúchame. ¿Escuchar? ¿Cómo puedo confiar en cualquier cosa que digas ahora? Gabriel se estaba moviendo, instintivamente poniendo distancia entre ellos, su mano inconscientemente moviéndose hacia el arma. ¿Cuántas mentiras me has dicho? La única mentira fue mi nombre, dijo Elena,
lágrimas comenzando a rodar por su rostro. Todo lo demás fue verdad. Mis sentimientos por ti, lo que compartimos, eso fue real. ¿Real? Gabriel rió amargamente. ¿Cómo puede ser real cuando está basado en mentiras? Elena se acercó a él. But Gabriel retrocedió. Gabriel, mi hermano no sabe que estoy viva, dijo rápidamente. Todos piensan que Elena Volkova murió en un incendio hace 5 años. Huí de Rusia, cambié mi identidad. Me casé con Marcos para esconderme. Víctor me buscó durante años, pero nunca descubrió que su hermana muerta estaba viviendo como la esposa de uno de sus socios de negocios españoles. ¿Por qué?, preguntó Gabriel, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Porque vi a Víctor matar a nuestra hermana menor, susurró Elena. Katia tenía solo 16 años y se había enamorado del hijo de un rival de negocios. Víctor la mató con sus propias manos para preservar el honor de la familia, y entonces decidió que yo sería la siguiente en ser sacrificada en un matrimonio arreglado con uno de sus aliados. Gabriel sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. Entonces huiste. Fingí mi propia muerte y huí. Llegué a España sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una identidad falsa que compré a contrabandistas. Marcos me ofreció protección a cambio de... bueno, ya sabes de qué. Gabriel procesó esto, tratando de separar la verdad de las posibles mentiras. ¿Y ahora? Ahora Víctor ha descubierto que existe un testigo del asesinato de Marcos. No sabe que soy yo, pero está movilizando todos sus recursos para encontrarme. Cuando descubra quién soy, Elena se estremeció. No solo me matará, Gabriel, me torturará hasta que suplique por la muerte. ¿Por qué no me contaste esto desde el principio? Elena lo miró con ojos llenos de dolor. Porque sabía que dejarías de verme como una persona y empezarías a verme como un problema. Sabía que ya no podrías confiar en que me protegerías si supieras quién soy realmente. Y tenías razón, dijo Gabriel duramente. Eres la hermana de uno de los hombres más peligrosos del mundo. Me pusiste en peligro. Pusiste en peligro toda la operación. Gabriel, por favor. No. Gabriel se alejó definitivamente. No puedo hacer esto. No puedo proteger a alguien en quien no puedo confiar. Elena se dejó caer en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Entregarme a Víctor? Gabriel la miró. Realmente la miró. Y vio no a la hermana de un criminal peligroso, sino a una mujer aterrorizada que había pasado años huyendo, escondiéndose, viviendo con miedo. Vio a la mujer de la que se había enamorado, la mujer que había traído luz de vuelta a su vida oscura. No, dijo finalmente, no te entregaré, pero tampoco puedo hacer esto solo ya. Necesito pedir refuerzos. Gabriel, es la única forma, dijo tomando su teléfono, la única forma de mantenerte viva. Pero antes de que pudiera marcar, el sonido de cristales rompiéndose resonó por la casa. Gabriel se congeló, todos sus instintos policiales entrando en alerta máxima. Nos han encontrado, susurró Elena, su rostro poniéndose pálido como el papel. Gabriel sacó su arma, haciendo gestos a Elena para que se quedara detrás de él. ¿Cuántos hombres usa Víctor normalmente para este tipo de trabajo? Muchos, respondió. Gabriel, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Marcos no fue asesinado por Dimitri porque faltaba dinero, dijo Elena rápidamente, mientras oían pasos acercándose a la casa. Fue asesinado porque descubrió que yo era Elena Volkova y estaba planeando venderme de vuelta a Víctor. Gabriel la miró con incredulidad. ¿Tú lo mataste? No. Elena negó con la cabeza. Pero le dije a Víctor dónde estaría Marcos esa noche. Organicé mi propia viudez para seguir libre. Antes de que Gabriel pudiera procesar completamente esta revelación, la puerta principal explotó hacia adentro. Hombres armados invadieron la casa como una tormenta de violencia, gritando órdenes en ruso. Gabriel empujó a Elena hacia la habitación del fondo, disparando contra los invasores mientras se movía. ¡Ventana!, gritó. ¡Ahora! Elena se movió con una gracia y eficiencia que sorprendieron a Gabriel. Claramente había hecho esto antes. Abrió la ventana del dormitorio y saltó hacia afuera. Gabriel justo detrás de ella. Corrieron a través del bosque, ramas arañando sus rostros, raíces tratando de derribarlos. Gabriel podía oír a los hombres de Víctor detrás de ellos,
sus gritos resonando entre los árboles. «Por aquí», dijo Elena, guiándolos por un sendero que Gabriel no había notado antes. «Hay una cabaña abandonada a 1 kilómetro de aquí». Corrieron en silencio, el sonido de sus corazones latiendo casi ahogando el ruido de la persecución. Cuando finalmente alcanzaron la cabaña, una estructura pequeña y deteriorada que parecía no haber sido usada en años. Gabriel arrastró a Elena adentro y cerró la puerta, recostando una mesa pesada contra ella. «¿Cómo sabías de este lugar?», preguntó, jadeando. «Exploré toda esta zona cuando llegamos aquí», respondió Elena. «Siempre tengo una ruta de escape». Se agacharon en la esquina más oscura de la cabaña escuchando. Por largos minutos, todo estuvo silencioso. Entonces, gradualmente, oyeron voces alejándose, la búsqueda moviéndose hacia otra dirección. «Volverán», susurró Elena. «Víctor nunca se rinde». Gabriel la miró en la oscuridad, viendo miedo real en sus ojos por primera vez. «Elena, necesito saber, ¿hay algo más que no me hayas contado?» Elena vaciló. «Gabriel, la verdad», insistió, «toda». «Yo maté a Marcos», dijo finalmente, su voz apenas pasando de un susurro. Gabriel sintió su mundo inclinarse otra vez. «¿Qué? No fue Dimitri quien le disparó a Marcos, fui yo. Dimitri estaba allí para llevarme de vuelta con Víctor, pero cuando Marcos le dijo que sabía quién era yo, que había descubierto mi identidad real y estaba dispuesto a entregarme...» Elena cerró los ojos. «Tomé el arma de Dimitri y le disparé a Marcos antes de que pudiera hablar». «¿Y Dimitri te dejó hacer eso?» «Dimitri él trabaja para mí, no para Víctor, desde hace mucho tiempo». Gabriel sintió como si estuviera oyendo hablar de una extraña completamente diferente. «¿Tienes tu propia red dentro de la organización de tu hermano?» «Tengo algunos aliados», admitió Elena. «Gente que no está de acuerdo con los métodos de Víctor, que cree que hay mejores formas de hacer negocios. Dimitri es uno de ellos». «Entonces, todo esto fue...» Gabriel trató de procesar. «Organizaste la muerte de Marcos, fingiste ser una testigo traumatizada y me manipulaste para protegerte mientras consolidabas tu propia posición de poder». «Al principio sí», dijo Elena, lágrimas rodando por su rostro. «Pero Gabriel, cuando empecé a enamorarme de ti, cuando me di cuenta de lo que realmente sentía, todo cambió. Quería contarte la verdad, pero tenía miedo de perderte». Gabriel se alejó de ella, sintiéndose como si hubiera sido usado de todas las formas posibles. «¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? Ahora Víctor sabe dónde estamos. Va a movilizar un ejército para capturarnos. Nuestra única oportunidad es llegar hasta Dimitri antes de que Víctor llegue hasta nosotros». «¿Cómo?» Elena sacó un teléfono que Gabriel nunca había visto antes. «Dimitri está esperando en un helicóptero a 5 kilómetros de aquí. Puede sacarnos del país». «¿Nosotros?» Elena lo miró con una vulnerabilidad que partió el corazón de Gabriel, a pesar de toda la traición. «Gabriel, sé que te mentí. Sé que rompí tu confianza. Pero lo que siento por ti es real. Te amo. Y si vienes conmigo, podemos tener una vida juntos lejos de toda esta oscuridad». Gabriel miró a la mujer que había salvado su alma solo para romperla otra vez. Elena Volkova, no Valentina Morales, era una asesina, una manipuladora, posiblemente una sociópata, pero también era la mujer que le había mostrado cómo amar otra vez, que había traído luz de vuelta a su vida. «Gabriel». Elena extendió su mano hacia él. «Ven conmigo, por favor». Gabriel miró su mano extendida, sabiendo que aceptar significaría abandonar todo, su trabajo, su vida, posiblemente su alma, pero también sabiendo que rechazar significaría perderla para siempre. Antes de que pudiera decidir, el sonido de helicópteros llenó el aire. «Víctor», susurró Elena, terror puro en su voz. La puerta de la cabaña explotó hacia adentro por segunda vez esa noche, pero esta vez fue Víctor Kozlov en persona quien entró. Gabriel había visto fotografías de Víctor antes, pero ninguna de ellas capturaba la presencia física del hombre. Alto, con cabello grisáceo perfectamente peinado y ojos azules helados, emanaba el tipo de poder silencioso que venía de décadas controlando la vida y muerte de otros. Llevaba un traje caro que no mostraba ni una arruga a pesar de la persecución a través del bosque. «Mi querida hermanita», dijo Víctor en español con acento,
apuntando una pistola hacia Elena. 5 años buscándote, y estabas aquí en España todo el tiempo. Víctor, dijo Elena, levantándose lentamente. Gabriel notó que toda su misión había desaparecido de su postura. Enfrentaba a su hermano con desafío puro. Estás envejeciendo. ¿No pudiste encontrarme más rápido? Víctor sonrió, pero fue una expresión sin calor. Siempre tuviste lengua viperina. Espero que la mantengas cuando termine contigo. Gabriel no tiene nada que ver con esto, dijo Elena rápidamente. Déjalo ir. ¿El detective que se enamoró de la asesina? Víctor miró a Gabriel con diversión. Elegiste bien, Elena. ¿Realmente creyó tu actuación de viuda inocente? Eso no importa ahora, replicó Elena. ¿Qué quieres? Quiero a mi hermana de vuelta, dijo Víctor simplemente. Tienes una deuda conmigo, Elena. 5 años de desobediencia, 5 años avergonzándome, 5 años costándole dinero a la familia. Es hora de pagarla. ¿Y si me niego? Víctor hizo un gesto y Dimitri entró en la cabaña. Pero esta vez, Dimitri no parecía estar del lado de Elena. Sus manos estaban atadas a la espalda, su rostro hinchado por una paliza reciente. Dimitri decidió contarme sobre su pequeño arreglo, dijo Víctor casualmente. Muy interesante descubrir que mi propia hermana estaba tratando de montar una rebelión dentro de mi organización. Elena palideció. Dimitri, está muerto, dijo Víctor sin emoción, como todos los que te ayudaron, y como estará tu detective, a menos que vengas conmigo voluntariamente. Gabriel vio a Elena vacilar, vio el miedo real atravesar su rostro por primera vez. Sabía que ella estaba calculando las posibilidades, tratando de encontrar una salida, pero no la había. Está bien, dijo Elena finalmente. Iré contigo, pero deja vivir a Gabriel. Elena, no, dijo Gabriel, finalmente encontrando su voz. No hagas esto. Ella se volvió para mirarlo, y Gabriel vio amor real en sus ojos, amor mezclado con arrepentimiento y tristeza profunda. Gabriel, dijo suavemente, gracias por mostrarme lo que es amar a alguien de verdad, aunque haya sido solo por unas semanas. Elena, pero antes de que Gabriel pudiera terminar, Elena se movió. En un movimiento fluido que hablaba de entrenamiento extenso, arrancó una pequeña pistola que había escondido en el tobillo y le disparó a Víctor. El disparo alcanzó a Víctor en el hombro, haciéndolo tambalear, pero no caer. Sus propios hombres reaccionaron instantáneamente, llenando la pequeña cabaña con disparos. Gabriel se tiró al suelo, tirando de Elena con él, pero cuando los disparos cesaron y el silencio regresó, vio que ella había sido alcanzada en el pecho. Elena, susurró presionando las manos contra la herida, mientras la sangre se extendía a través de su vestido negro. Elena, quédate conmigo, sonrió débilmente, sangre apareciendo en la comisura de su boca. Gabriel, perdón por todas las mentiras. No hables, dijo Gabriel desesperadamente. Va a estar todo bien, te sacaré de aquí. No. Elena tocó su rostro con dedos que ya se estaban enfriando. Gabriel, me hiciste recordar lo que es ser humana, lo que es amar sin calcular ventajas. Gracias por eso. Elena, por favor, ámame por lo que realmente fui, susurró, no por lo que fingí ser. Y entonces sus ojos se cerraron por última vez. Gabriel sostuvo el cuerpo de Elena, sintiendo como si su propio corazón hubiera dejado de latir. A su alrededor, los hombres de Víctor verificaban los cuerpos limpiando evidencias. Una pena, dijo Víctor, presionando un pañuelo contra su propia herida. Ella siempre fue la más inteligente de nosotros. Podría haber construido un imperio si no fuera tan sentimental. Gabriel levantó los ojos, odio puro ardiendo en su pecho. Mataste a tu propia hermana. Ella se mató cuando me traicionó, replicó Víctor fríamente. Así como tú te mataste cuando te involucraste con ella. Gabriel cerró los ojos esperando el disparo final, pero en cambio oyó el sonido de sirenas acercándose. Parece que nuestra conversación tendrá que posponerse, dijo Víctor. Hasta luego, detective. Cuando Gabriel abrió los ojos otra vez, Víctor y sus hombres habían desaparecido. Estaba solo en la cabaña con el cuerpo de Elena y el sonido creciente de sirenas policiales. Ricardo fue el primero en llegar, seguido por un equipo completo de investigación. Gabriel se negó a soltar el cuerpo de Elena,
hasta que los paramédicos literalmente lo separaron de ella. Gabriel, dijo Ricardo gentilmente, necesitamos hablar sobre lo que pasó aquí. Ella me salvó, dijo Gabriel, su voz ronca. Al final, Elena me salvó. 3 meses después, Gabriel estaba sentado en su apartamento, una copa de whisky a la mitad sobre la mesa de centro, observando la lluvia golpear contra las ventanas. Había informes que completar, declaraciones que dar, una carrera que reconstruir. Víctor Kozlov había desaparecido completamente, como si nunca hubiera existido. Pero todo en lo que Gabriel podía pensar era en Elena. No Valentina, sino Elena. La mujer que le había mentido sobre todo, excepto sobre una cosa. Realmente lo había amado. Había una carta en su mesa, encontrada entre las pertenencias de Elena después de su muerte. La había escrito durante su última semana en la casa de seguridad, pero nunca tuvo el valor de entregársela. Mi querido Gabriel, decía la carta, si estás leyendo esto, entonces probablemente has descubierto quién soy realmente. Sé que debes odiarme ahora, y no puedo culparte por eso. Mentí sobre todo. Mi nombre, mi pasado, las circunstancias de cómo nos conocimos. Pero nunca mentí sobre una cosa. Te amo con una profundidad que no sabía que fuera posible. Me enseñaste que existe bondad real en el mundo, que existe amor sin agenda. Me hiciste querer ser una persona mejor, aunque sabía que era demasiado tarde para eso. Si hay un infierno, espero que el amor que siento por ti sea suficiente para redimirme. Para siempre tuya, Elena. Gabriel dobló la carta cuidadosamente, poniéndola de vuelta en el sobre. Afuera la tormenta continuaba, pero dentro de su apartamento, por primera vez en meses, había una extraña sensación de paz. Elena Volkova había sido una asesina, una mentirosa, una mujer peligrosa que había manipulado sus emociones para sus propios fines. Pero también había sido una mujer aterrorizada, tratando de sobrevivir en un mundo brutal. Una mujer que había encontrado amor verdadero por primera vez en su vida y había muerto protegiéndolo. Gabriel no sabía si algún día conseguiría perdonarla completamente por las mentiras, pero sabía que nunca olvidaría las semanas que habían pasado juntos en la casa de seguridad, cuando había aprendido a vivir otra vez a través de sus ojos, y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Ricardo. Gabriel, tenemos un nuevo caso. Un testigo que necesita protección. Gabriel miró la foto de Elena que mantenía en la mesa. No una foto oficial de la investigación, sino una que había tomado secretamente durante una de sus tardes tranquilas en la montaña, cuando ella estaba leyendo y el sol creaba halos dorados en su cabello. «Gabriel, ¿estás ahí?» «Estoy aquí», dijo Gabriel, guardando la foto en el cajón. «Estaré ahí en 20 minutos», porque la vida continuaba, y tal vez eventualmente aprendería a amar otra vez sin miedo. Elena le había dado ese regalo, incluso en medio de todas las mentiras y traiciones, y por eso estaría eternamente agradecido a la Dama de Negro que había cambiado su vida para siempre. Si te emocionaste con esta historia intensa de amor prohibido, mentiras peligrosas y sacrificio final, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias de suspense romántico. Déjanos en los comentarios. ¿Crees que el amor verdadero puede existir incluso cuando está basado en mentiras? Nos vemos en la próxima historia llena de misterio y pasión.